Yo no sé si en algún momento determinado ustedes habrán escuchado el término de moquillo o de distemper, que es una enfermedad que afecta, y yo voy a atreverme a decir que mayoritariamente a los perros. Ya casi me van a corregir si estoy equivocado o no, pero le vamos a dar la bienvenida al doctor Daniel Mesa, médico veterinario que nos acompaña esta tarde para abordar este tema y que usted, por supuesto, que pueda participar vía telefónica, como se lo he dicho, para que no se quede con ninguna duda, sobre todo si ahora cuando estemos hablando de algunos de los síntomas, usted sospecha que algún perrito en la casa o cerca está pasando por esta situación y que sea el doctor Mesa el que le aclare todas las dudas. Daniel, ¿cómo me le va? Muy bien, por dicho, un gusto acompañarles. Qué bueno. ¿Qué es el distémpero? ¿Dónde lo podríamos como visualizar para que la gente se haga una idea de cómo es esto? Ok, punto muy importante. El distémpero es un virus. Cuando hablamos de enfermedades, podemos hablar de enfermedades parasitarias, podemos hablar de enfermedades bacterianas, podemos hablar también de la parte de virus. En el caso del distémpero es importante recalcar que es un virus. ¿Qué queremos decir con esto? Que necesita organismos vivos para poder desarrollarse. No es como en el caso de una bacteria, por ejemplo, que puede vivir en el ambiente. Entonces, el virus puede estar en el ambiente, pero debe llegar a infectar algún cuerpo vivo, algún animal en este caso, para poder ejecutarse. Eso quiere decir que un perrito... bueno, perdón, hago el paréntesis. ¿Principalmente perritos? Sí, pero es una muy buena pregunta. En mascotas se dan perros, pero también se dan lo que son cánidos silvestres. ¿Qué quiere decir cánidos silvestres? Estamos hablando de lo que son, por ejemplo, mapaches, lo que son zorros, lo que van a ser también, por ejemplo, pisotes, ese tipo de animales. Ok, entonces ahora que usted mencionaba esta parte, yo digo, ¿cómo se contagia un perro de distémpero? Sí, es un punto y una pregunta muy válida en realidad. El distémpero tiene muchas formas de contagiarse, pero principalmente contacto directo. Si siempre que hablamos del distémpero, lo asociamos directamente a nivel de médicos o a nivel de síntomas, lo asociamos directamente, o el síntoma principal se llama moquillo, justamente como comentabas ahora, porque genera secreciones, tanto oculares como secreciones nasales. Entonces de aquí viene el término, lo que le llaman a nivel de medicina o a nivel coloquial, digamos, moquillo canino. Ok, recientemente yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta de que en redes sociales ha empezado a circular una información que tiene que ver como con una supuesta alerta por distémpero en nuestro país. Y no voy a decir que ha sido una pandemia y todo el asunto, pero es que a veces la gente de verdad exagera y por eso uno tiene que recibir la información de fuentes primarias y verídicas para que usted aprenda y haga caso a quien tiene que hacerlo, ¿no? Y no solamente un video que ahí vio de alguien en TikTok. ¿Qué tan cierto es esto de que hay una alerta? No, ahora me dice el doctor, sí, estamos en alerta. Ok, en realidad cuando hablamos de alerta o para hablar de un brote, tenemos que hablar a nivel epidemiológico y que hayan casos contabilizados. El distémpero, desgraciadamente, no es una enfermedad que tengamos que declarar de forma obligatoria. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No es, por ejemplo, como en el caso del COVID, que en el caso del COVID estaban contando permanentemente cuántos casos había día con día. Con el distémpero no podemos hacer esto. ¿Qué es lo que pasa y por qué se habla la parte de brote o la parte de alerta? Porque hemos tenido un repunte de casos. Ahora, cabe mucho recalcar, el distémpero es una enfermedad que ha estado desde mucho tiempo atrás y en Costa Rica existe desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por ejemplo, por zonas o con el cambio de temperatura, los virus, las bacterias, las enfermedades en general pueden tener un sobrecrecimiento, por decirlo de alguna forma, o una sobrepresentación. Y el distémpero particularmente tiene una morbilidad, que quiere decir que se contagia muy fácilmente. Entonces tiene una morbilidad bastante alta. Hemos tenido repuntes de casos y por eso es que últimamente hemos escuchado tanto en redes sociales, salió ese tema del TikTok que está muy comentado justamente, salió el tema del TikTok de que hay un brote o que hay en este momento un sobrecrecimiento de la parte justamente de casos. ¿Sabes qué? A través del 2100-1313, doña Virna nos está haciendo una consulta que me parece completamente válida, que si los parques de perros son peligrosos en este momento. Ok, doña Virna, bueno, gracias por preguntar. Primero que todo, es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo peligroso en este momento? Lo peligroso es la parte justamente de que no tengamos un esquema de vacunación completo o un esquema bien hecho. Siempre que hablamos de la parte de lo que son virus, viene a resaltar o viene a recalcar la parte de ese esquema que tuvimos de cachorro también. Siempre que tenemos mascotas en casa, es muy importante haber cumplido con un esquema de vacunación y saber que tenemos una cantidad de anticuerpos adecuados. En los últimos días, tanto hospitales como clínicas, hemos tenido justamente la presentación de que son montones, es decir, oleada de gente que quiere vacunar ya, inclusive sobrevacunar. Y es un punto importante, la vacunación es vital y va a prevenir justamente que la presentación de la enfermedad sea más grave. Pero también no todos los casos son iguales.
Ok, y precisamente caes en la respuesta a Paola, que desde Goicoechea nos estaba haciendo a través del 21001313 en relación a la vacuna, de que ella preguntaba, ¿existe o no existe una vacuna? Y que cuántas veces o cuántas dosis puso ella, hay que ponerla. Ok, en alusión justamente a la parte del COVID, voy a usar el mismo ejemplo. Cuando estábamos con la parte del COVID, siempre nos decían, tenés que revacunar, tenés que tener cierta cantidad de vacunas. ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer el esquema rápidamente de lo que es la parte de anticuerpos o la parte justamente de vacunaciones. Cuando tenemos un cachorro, cuando tenemos un bebé, este bebé es separado de la madre aproximadamente, lo que se acostumbra, a los 2 meses, 2 meses y algo. Esto se hace porque en ese momento viene bajando el pico de anticuerpos de la leche materna. Cuando hacemos esa separación, este cachorro va a entrar en un estrés y ese estrés requiere de una vacunación. Entonces mantenemos ese pico de anticuerpos alto. Volvemos a revacunar cierta cantidad de tiempo después para volver a mantenerlo alto. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que siempre tenga defensas, que pueda atacar ese virus o que pueda defenderse cuando va entrando. Es muy común en Costa Rica. Lo voy a plantear yo como consulta. Es muy común en Costa Rica que, por ejemplo, cuando llevamos un perrito a la casa, tenemos toda la ilusión del mundo y vamos a comprarle la cama y le compramos el alimento y la llevamos al veterinario. Y entonces le dan un carné muy bonito y le hacen ese primer esquema de vacunación y todo el asunto. Y entonces le compramos la primera pipeta para que no tenga pulgas y no sé cuánto. Y 6 meses después el pobre perrito no volvió a conocer al veterinario, no regresó, llegó un año, no tuvo refuerzos de vacuna. ¿Eso es común? Es muy común y de hecho, de lo primero que dijiste y de todo lo que me acabas de comentar, extraigo algo súper importante, llevarlo al veterinario. Nos pasa montones de veces que nos pueden llegar a decir, por ejemplo, es que me lo vacunó X persona, X vecino o X, no sé, conocido que sabe vacunar, que sabe inyectar. Eso pasa montones. ¿Qué pasa cuando sucede esto? La parte de las vacunas son muy delicadas. Si son virus que están ahí vivos o muertos según el fin que queramos tener. Pero las vacunas son virus que han sido trabajados en laboratorio. Requieren de una cadena de frío, requieren de un manejo adecuado, requieren de cierta manipulación y de cierta aplicación. Es el veterinario quien va a conocer cómo aplicarla, dónde aplicarla, qué marca aplicar y qué va a ser recomendable para cada uno. Entonces, con esto que preguntas, lo primero y lo más importante, vacunemos totalmente, hay que hacerlo definitivamente, un esquema de vacunación supervisado por un médico veterinario y que esté registrado en el Colegio de Médicos Veterinarios. Doña Leticia, también por WhatsApp 21001313, dice que el perrito de ella lleva al día sus vacunas anuales, que si en este momento sería importante un refuerzo. Ok, doña Leticia, sí es importante el refuerzo y partamos del hecho de que no todos los casos van a ser iguales. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces, por ejemplo, tenemos adultos mayores, sino en la parte de caninos o felinos, igual. En este caso, caninos. Tenemos adultos mayores que van a llegar a la consulta, por ejemplo, y tienen 15, 16, 17 años. La vacuna puede resultar pesada. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Es importante medir anticuerpos para saber si vacunamos o no. En Costa Rica, y recientemente por dicha, tenemos la posibilidad de medir anticuerpos. Entonces, al hacer esta prueba, sabemos si está en un nivel adecuado para poder defenderse de la enfermedad o requerimos de una segunda vacunación. Segunda, tercera, cuarta a lo largo de la vida. Correcto. Un mapache contaminado o contagiado de distemper que se llegue a meter al cielo raso de una casa o a la casa, a la cochera, al patio y no sé cuánto, pone en peligro al perro. Ok, vamos a ver. Entendámoslo al revés. Okay. Si tenemos, porque lo podemos controlar, es la parte justamente de mascotas. Si tenemos un tema de salud pública y hablemos justamente de mapaches con ese tema de invasión de terrenos y demás, empecemos porque no es culpa del mapache. Probablemente una construcción, estamos entrando en el terreno o en el ecosistema donde estaba ese mapache. Tenemos un perro que desgraciadamente no vacunamos, se enfermó de distemper. Y ese perro deja agua, por ejemplo, en el patio que va a ser contaminada de distemper y ese mapache llega a tomar de ahí. Ese mapache se va a contaminar del distemper por culpa del perro y no al revés. Entonces, no partamos de que la enfermedad esté en vida silvestre, porque no lo está. No es, por ejemplo, que haya mapaches que estén en la montaña, por ejemplo, que estén enfermos o por el estilo. Aquí el riesgo es que llegue a contaminarse un mapache y que lo lleve a vida silvestre y que genere un círculo de contaminación justamente en la zona con perros también. Yo, por ejemplo, soy de Cartago y en Cartago hay una zona específica que siempre tiene distemper. Y el tema es una zona muy rural. Entonces, la parte de medicina veterinaria, la parte de atención... No hay acceso, no hay cultura. Exacto, es un poco más limitado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que sumamos esto al tema justamente de que es una zona donde pueden haber mapaches, donde pueden haber zorros, donde pueden haber otro tipo de enfermedades también. Daniel, voy a hacer esta pregunta de manera muy clara, para que la gente lo entienda, porque a veces hay que hablarlo así. ¿El perro o la perrita en la casa se puede morir por distemper? Sí.
Y así de contundente como decís, bueno, la respuesta es sí. Y aprovechemos para explicar la parte de los síntomas. Cuando hablamos de distémpera, tiene 3 etapas, son principales. Va a ser primero la etapa digestiva. Entonces, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar sencillo, vómito y diarrea. Sin nada que veamos del otro mundo, nada que sea extraño, digamos, a lo que podrían incluso hasta confundirse con, cayó mal algo, ¿verdad? Totalmente, y siendo un cachorro, se puede confundir inclusive con otros virus o con otras enfermedades. Primera etapa. Segunda etapa, que es por la cual se llama moquillo. Vamos a notar mocos verdosos, lagañas verdosas, un perro totalmente decaído, que estornuda, que tose, que está incómodo. Y la etapa 3, que desgraciadamente es irreversible y usualmente ya es mortal, es la etapa neurológica. Entonces vamos a notar un perro que tiene tics, un perro que no puede caminar, que está táxico, que se le cruzan las patas, que le está costando movilizarse o que convulsiona. Y esta pregunta también importantísima, ¿cuánto tiempo tarda en avanzar la enfermedad desde el momento en el que empieza a presentar esos primeros síntomas hasta que pueda llegar a esa etapa que es mortal? Ok, en la parte de virología se ha estudiado los tiempos de incubación. Sin embargo, cada organismo es diferente. ¿Qué les quiero decir con esto? Hace como una semana más o menos nos llegaron 3 casos seguidos, es decir, justamente, y muy similares en perros de la misma raza y de la misma edad. ¿Qué pasó en ese tipo de casos? Uno de los perros llegó con síntomas digestivos, la enfermedad se frenó ahí. No tuvo mayor problema, logró controlarla, un perro con su esquema de vacunación completo. El caso 2, un perro que ya entró con la parte de moquillo. Ya estaba bastante decaído, estaba bastante mal. Este perro está luchando entre quedarse en la etapa 2 y pasar a la etapa neurológica. Y nos entró el último perro en la etapa 3. En la etapa 3, que es neurológica, no tenemos absolutamente nada que hacer y por un tema de bienestar animal y de calidad de vida, toca realizar la eutanasia. Usted parece que me estaba leyendo las preguntas, porque Andrés, desde la zona de Los Santos, nos estaba consultando que si por llegar a la primera etapa se puede hacer algo y se puede salvar. O más bien, él está en realidad preguntando qué hay que hacer. Yo le diría, tiene que llevarlo al veterinario. Es el veterinario el que tiene que hacer algo, ¿verdad? ¿No usted, Andrés? Sí, con esto es una muy buena pregunta. Cuando están en etapa 1, el cuerpo puede regularlo si tiene suficiente cantidad de anticuerpos. Es decir, imagínenlo de esta forma. Es como si, por ejemplo, aquí el set llegara el primer día alguien con capa, no sabemos quién es y dejamos que llegue y se sienta acá. No lo conocíamos. Llegó el primer día y se sentó aquí. No habían vacunas, no había nadie que lo conociera, lo dejamos sentarse acá. Etapa 2 o fase 2, cuando tenemos vacunas, pero no el esquema de vacunación correcto. Ya sabemos quién es esta persona, lo vemos entrar, sabemos que viene para acá, pero no podemos detenerlo. Pero ya lo reconocemos. Un perro con un esquema de vacunación adecuado, que sería el ideal. Vemos que va a pasar a la puerta, aquí no entras, no puedes. Entonces, justamente las vacunas hacen lo mismo. ¿Qué hace la vacuna? La vacuna no es que va a evitar que se enferme, sino que la vacuna le enseña al cuerpo quién es ese agente patógeno, quién es esa persona, esa mala, digamos, esa mala percepción y no la deja pasar. O la ataca de una vez. Entonces el cuerpo logra regularla. Este perro que les comentaba, que llegó en etapa digestiva, que logró frenar la enfermedad, muy probablemente tenía el esquema de vacunación en estado óptimo y evita que la enfermedad pueda entrar. Claro, y sus defensas las tenía de manera diferente. Una de las últimas preguntas que voy a hacer y que tiene que ver con, obviamente nadie quiere que su perrito o que su perrita le fallezca o peor aún, que pueda contagiar a otras, que pueda haber, hay muchas familias en nuestro país, y esto se ha popularizado montones, que salen de viaje, se van de vacaciones el fin de semana, 1 de mayo, hubo ahí un día más, entonces se fueron, pero el perrito se queda en un hotel. Ok, cuando una persona tiene un hotel y va a recibir, y yo te lo digo porque lo sé, que hay algunos hoteles que te dicen, hey, necesitamos que usted demuestre cómo está el esquema de vacunación de su perrito, porque imagínense lo que es que venga un perrito con distemper al hotel y que contamine a todos los demás huéspedes. Sí, de hecho es un punto importante. A nivel como de propietarios, si en mi caso, aparte de ser médico, claramente soy propietario. Si en mi casa tenemos 9 perros, entonces el tema del distemper también es peligroso para nosotros y también como médico es tener ese cuidado de tenerlos a todos en regla. Sí, pero con esto justamente lo que preguntas de hoteles, el hotel está en la responsabilidad de pedirte que ese paciente o que esa mascota vaya debidamente vacunada. En igual caso pasa con hospitales. Si te lo pongo por ejemplo de protocolo, nos pasa con los casos de distemper, que el distemper no puede deambular por el hospital. Un caso que sea sospechoso de distemper, que llega particularmente a la puerta, hay que muestrarlo ojalá ahí, es decir, en la puerta, porque no puede andar diseminando la enfermedad. Idealmente, si tenemos ese tipo de casos, la parte de moquillo, que es lo más evidente de ver. Si tenemos ese tipo de casos y algún perrito de la casa está padeciéndolo, es importantísimo que se haga el muestreo adecuado, primero para saber si es distemper y segundo para poder atenderlo. La última pregunta ahora sí. ¿Hay una raza en específico que pueda ser o más vulnerable o que más comúnmente
pueden llegar a padecer de distemper. Desgraciadamente, bueno, ¿O esto no discrimina? es parejo, sí, en realidad. Desgraciadamente, quienes más sufren son las dos, digamos, las dos esquinas. Los cachorros, porque tienen muy mala inmunidad, y los viejitos, porque la inmunidad no es la más adecuada. Igual que nosotros, en el dado caso, entre más envejecemos, el cuerpo logra defenderse menos. Y en términos de tamaño, por ejemplo, imagino un chihuahua muy pequeñito a un San Bernardo o a un, no sé. Es igual para todos. Es igual. Sí, es igual. La presentación tal cual se da en el más pequeño se puede dar en el más grande. Daniel, ¿cómo te ubica la gente a través de redes sociales, número de WhatsApp? Aparecemos como Metrópoli Vet y nos pueden contactar al 7088-8636. Perfecto. Y más información también con la gente del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, al cual por supuesto que Daniel pertenece. Muchísimas gracias, de verdad. Para servir, gracias a ustedes por el espacio.